Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. La diputada Catalina Pérez rompió el silencio y en una entrevista concedida a La Tercera reveló que habló por primera vez del tema convenios con Daniel Andrade en enero y que a comienzos de junio se comunicó con Revolución Democrática, su partido, y con el gobierno. Insistió en su inocencia y cuestionó al entonces presidente de su partido, Juan Ignacio Latorre, por el manejo de esta crisis. He tenido que recomponer distintos aspectos de mi vida a nivel personal, a nivel político. Se han dicho cosas horribles sobre mí y tengo además la convicción, la claridad de que no me he robado nada, de que no me he beneficiado de ninguna manera, de que no he ejercido tráfico de influencia. Fueron meses de silencio que culminaron con estas palabras. La diputada Catalina Pérez, quien ha estado en el centro de la polémica desde que estalló el caso Democracia Viva, dio su primera entrevista en extenso al medio La Tercera. Cuando a mí se me pregunta sobre el trabajo de mi entonces pareja en Antofagasta, en enero de este año, yo simplemente traslado esa pregunta a mi casa. Se me dice que está todo en orden. Yo le creí. Esta fue la primera vez que, según Pérez, consultó del tema a Daniel Andrade, por entonces representante legal de la fundación en cuestión. Pero la primera semana de junio, tras ser informada de presuntas irregularidades por parte de funcionarios de la Seremía de Vivienda, habría iniciado diversas acciones. Informo todo a mi partido, me dirijo a conversar con autoridades de gobierno y recurro en mi rol de parlamentaria inmediatamente a Contraloría. Conversé con quien creo que correspondía, que era la subsecretaria de ese momento, Tatiana Rojas. 426 millones fueron entregados a Democracia Viva desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por entonces a cargo de Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de Pérez. El Minbu solicitó la total restitución de los recursos, pero las últimas declaraciones de la ahora expareja de Daniel Andrade han puesto la mirada nuevamente en la moneda. Todo esto se le suman las declaraciones de la ministra Vallejo, que le echa la culpa al gobierno anterior porque ellos hayan puesto personas corruptas en los cargos. La verdad es que estamos en el peor de los mundos. Es un gobierno que simplemente trata de meter todo bajo la alfombra. La verdad es que el daño ya está hecho y afortunadamente esto salió a la luz pública. El gobierno, tal como lo dijo el Contralor la semana pasada, ha tomado las medidas, tanto enviando un proyecto de ley, corrigen la ley de presupuesto, aquellas modalidades que daban la opción finalmente de que estas personas hicieran un mal uso de recursos públicos. Días previos a la entrevista, el jefe de asesores del segundo piso y militante de RD, Miguel Crispi, sostuvo ante la comisión investigadora por convenios que también se habría enterado a comienzos de junio de rumores, una semana antes que el caso estallara con la publicación del medio Timeline en Antofagasta, el día 16 del mismo mes. Que una vez que esto se conoce por parte del ministro, se conoce por parte del presidente, la subsecretaria salió de su cargo y se hicieron valer las responsabilidades políticas. Culpa a otras autoridades por el manejo de estos rumores, pero lo único cierto es que si no hubiera sido por la prensa, porque los pillaron, hubieran seguido sacando plata del fisco con total impunidad. Esto no se resuelve con una entrevista, esto es una investigación de carácter judicial por la Comisión de Presuntos Delitos. Es urgente que la Fiscalía agilice las investigaciones y se pueda comenzar luego a formalizar a todos los involucrados de la denominada arista Convenios del Frente Amplio. La diputada Pérez también tuvo palabras para Juan Ignacio Latorre, entonces presidente de Revolución Democrática, a quien responsabilizó por un mal manejo de la crisis. Creo que la falta de talento político, la falta de profesionalismo, de mesura, causó mucho daño, maximizó el daño, no solamente a mí, sino que al proyecto al que yo quiero mucho, al que le he dedicado casi 10 años de mi vida. El caso se encuentra en sede judicial. Desde el primer momento hemos colaborado con la justicia, así lo seguiremos haciendo proactivamente porque no importa si llega al fondo del asunto. Desde el gobierno no hubo reacciones a la polémica entrevista de Catalina Pérez, que ha generado revuelo en el mundo político. Caso Democracia Viva que continuará siendo investigado por Fiscalía ante presuntos delitos de corrupción. El líder de un violento grupo criminal conocido como los Piducanos estuvo 2 años prófugo luego de escapar con un beneficio carcelario, según la investigación. El imputado debía presentarse a trabajar, pero eludió esta responsabilidad y volvió a cometer una serie de delitos. Pero él y su banda cayeron a manos de la PDI.
La maldita, cuando la montaron una nave ahí, vale. En redes sociales preguntaban abiertamente si cambiar el vehículo por droga o dinero. Hace poco habían robado una camioneta valuada en 60 millones de pesos. Se hacían llamar los Piducanos, banda dedicada a todo tipo de asaltos, vinculados a por lo menos 7 delitos. Con la misma finalidad, para poder jactarse en redes sociales, entre otros delincuentes, para que vieran que andaban en vehículos caros y que vieran el poder, tanto poder de armas de fuego como también poder adquisitivo que tenían estos sujetos. Hay que decirle al gato que vende eso al toque, ¿no? Que vaya al toque para el sur, para el norte, po, que para allá están comprando todas esas camionetas, po, y allá le sacan más. Po. Su especialidad era el robo de camionetas, las que luego vendían, pero también otros tipos de vehículos que usaban para asaltar locales comerciales o simplemente se jactaban y luego las abandonaban. Hay otros delitos más que están en investigación y que pueden ser vinculados a la misma banda, dado el mismo modo operandi. Ocurrió entre el mes de julio y el octubre de este presente año 2023. Y aquí estamos hablando de más de 500 millones de pesos si valoramos inclusive las camionetas de alto valor que fueron a través del sistema de encerrona sustraídas por este grupo delictual. Leonardo Pérez Albornoz, de 30 años, era uno de los integrantes de esta agrupación, encargado de entregar las instrucciones. Se mantuvo por 2 años prófugo, luego de incumplir un beneficio carcelario, pero además contaba con 4 órdenes de detención. Estaba trabajando en un sector que se llama La Granja, que es donde los delincuentes que tienen mejor conducta pueden acceder a ese beneficio e ir a trabajar a ese sector. Y este sujeto, en uno de los traslados, se fugó y posteriormente cometió bastantes delitos durante este quebrantamiento de condena. La banda era de la región del Maule, precisamente de la población San Miguel de Piduco, de ahí su nombre. La PDI allanó 15 casas en el sector, logrando la detención de 6 delincuentes. Pero el fenómeno que llamó la atención de los investigadores es la influencia de grupos delictuales de extrema violencia provenientes de la región metropolitana. Eso explicaría los tipos de robos, por ejemplo, portonazos o las grabaciones que subían a redes sociales. Nuestra principal preocupación como Fiscalía es erradicar del Maule a las organizaciones criminales que pretenden hacer de esta su centro de operaciones. Y estamos trabajando duro para ello. En los cuales influencian a los delincuentes de acá, le dan ideas para planificar nuevos delitos violentos. Gracias a las conversaciones de los delincuentes, los registros de redes sociales y las imágenes de los locales afectados, la policía recopiló evidencia contundente que permitió dejar en prisión preventiva a los 6 integrantes de los Piducanos. Y durante la noche del sábado se produjo un robo en la casa del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Las primeras indagaciones señalan que los sujetos sustrajeron más de 3 millones de pesos en dispositivos electrónicos. La Policía de Investigaciones está en la búsqueda de los responsables. Era el hombre más solicitado de la jornada, el principal afectado que quería aclarar todo lo que había ocurrido. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, sufrió un robo en su domicilio mientras él no se encontraba. Luego de una mañana intensa de especulaciones, oficialmente se refirió al tema. Junto a mi pareja nos encontrábamos fuera de nuestro hogar, en actividades municipales y personales, y cuando ingresamos a nuestro domicilio nos percatamos que había habido una intromisión. Hecho que quedó al descubierto después de encontrar desordenada toda su vivienda. Se presume que sujetos forcejearon una puerta para ingresar a un condominio contiguo, para luego aprovechar de entrar al del jefe comunal. Estoy frente a lo que sucedió evidentemente muy preocupado porque a nadie le gusta que le ingresen a su casa. Yo creo que lo importante, como yo les he señalado, frente a estos hechos hay que actuar con calma. Pero no, ahora no, primero vamos a hablar ahí con una reunión. Hurto que convocó una reunión de emergencia entre los residentes, pues se sustrajeron más de 3 millones de pesos entre electrodomésticos y especies personales. Con levantamiento de información y registro de cámaras de seguridad, la Policía de Investigaciones busca a los responsables. En 3,5 millones de pesos, consistente básicamente en dispositivos electrónicos,
especies personales. Se generaron las pericias en el lugar respecto de posibles huellas, además del set fotográfico y las fotografías respectivas. Robo que ocurre a solo semanas de la alerta de Estados Unidos hacia Valparaíso y Viña del Mar, en que se le advirtió a los turistas resguardarse de los altos índices de violencia. Inseguridad que preocupa a los vecinos de los cerros porteños. Muchos de ellos han optado por instalar potentes rejas para protegerse de los ladrones. Aquí en la vecina 4 veces han intentado robar, a la casa del frente, a mi casa, a la casa de arriba y a la casa de los vecinos más arriba, casi la mayoría de las casas. La seguridad es primordial. Ahora que tienen que estar preocupados de eso porque estamos pasando situaciones complejas. De hecho, bueno, una autoridad, imagínense nosotros que no somos autoridad. Como vecinos estemos siempre alerta y nos conozcamos entre nosotros. Es la única forma al final de que podamos defender el sector. Segundo edil que es afectado por la delincuencia este año. El primero fue el alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar en un violento asalto. Por lo mismo, Sharp insta a fortalecer las políticas de seguridad en el país. Seguir con mucha fuerza pensando que las políticas de seguridad en mi ciudad y en mi país tienen que cambiar. Llevamos con políticas de seguridad similares en los últimos 20 años y los resultados, el país y los chilenos saben que no han sido los adecuados. Robo en lugar habitado que afectó a la vivienda del alcalde de Valparaíso. PDI seguirá con la intensa búsqueda de quienes resulten responsables del millonario hurto, un nuevo hecho que golpea la seguridad de la ciudad puerto. De regreso a las noticias, en un sufrido final, la Teletón superó la meta. Era una noche donde debutó la Quinta Vergara, hubo retornos de históricos animadores y también algunos inconvenientes. Así se vivió la última jornada de una versión que para la organización está dentro de las más complejas de sacar adelante. Mire. 38.044, 459, 976. Una vez más los chilenos lo lograron. La Teletón consiguió superar la meta, una misión que no fue fácil, pero que terminó con alegría. Este es un evento nacional. Para que esos abrazos fueran posible, las últimas horas fueron claves, con una Quinta Vergara que abrió sus puertas por primera vez a la Teletón y con el retorno de un histórico. Ay, no saben lo que se siente después de tantos años. Y si el icónico animador del Festival de Viña del Mar volvió a pisar la quinta, el dueño de casa en esta ocasión, don Francisco, lo hacía por primera vez. Buenas noches, Quinta Vergara. Una noche cargada de emoción y de artistas que se presentaron para apoyar esta causa. Uno de ellos, Stefan Kramer, que a esta altura se ha convertido en un clásico de los cierres de Teletón y, como acostumbra, se encargó de hacer reír al público y los televidentes. Estar aquí, impresionante. En la Quinta Vergara es como que fuera el Festival de Viña, pero es la Teletón y siento que ustedes no son el monstruo. Ustedes son Fiu. Pero también hubo música con artistas nacionales. Y también cantantes internacionales, incluido el retorno de Adrián Martín Vega. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. El cantante español que hace 8 años atrás emocionó al país, retornó a Chile, interpretando la misma canción que en 2015 lo hizo famoso. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. Pero también hubo inconvenientes. La cantante argentina Lali Espósito no se pudo presentar en la noche de cierre, según la organización, por problemas de horario y sobre todo técnicos. No teníamos los minutos que habíamos pedido para chequear todo, sino que los minutos eran casi nulos y que se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar, para que se entienda un poco de cero, el armado de nuestro setlist. Una situación que lamentaron desde la Teletón, que durante esta jornada realizaron el almuerzo de agradecimiento. Un tema de tiempo y un tema tecnológico que no se maneja. Este es un programa, ¿no es cierto?, en vivo. Lamentablemente no se pudo presentar y vamos a hacer cosas más adelante para poder obviamente
tenerla con nosotros, va a ir a los institutos y ojalá pueda acompañarnos en la Teletón del próximo año, en el 2024. Día después, en donde animadores, artistas y colaboradores del evento agradecieron el compromiso y celebraron los 45 años de historia de la Teletón, tras una versión que los tuvo nerviosos hasta el final. Según confirmó don Francisco, recién pasada la medianoche supieron que llegaban a la meta. Íbamos perdiendo 3-0 en el minuto 15 del segundo tiempo. Y tuvimos que hacer 4 goles en media hora. ¿Se imaginan cuánto tuvimos que correr? Si no es la más difícil, es la segunda más difícil. Yo creo que es la más difícil de todas. Más de 27 horas de amor que permitieron nuevamente cumplir el objetivo, uno que es clave para atender a más de 32.000 pacientes que visitan los 14 centros de rehabilitación y que prontamente serán 16. Bueno, y el próximo domingo van a ser las elecciones en Argentina, que se enfrenta a una semana en la cual Sergio Massa y Javier Milei cerrarán sus campañas de cara a los comicios en los que se definirán al nuevo presidente en una jornada que ha estado marcada por la polarización. Mire. Hola, ¿viste qué bien que vengo para este domingo? Soy el miedo, el candidato de los que menos tienen. El mismo pasaje que ustedes abonan 57, pasaría a ganar 1.100 pesos. Con un presidente que tiene el coraje para hacer los cambios que hacen falta. Insultaron a las mujeres, a los discapacitados, a los pibes de Malvinas, a los médicos, a las maestras, a los científicos, a los homosexuales, a los católicos. Si seguimos en la decadencia y nos hundimos en la miseria o abrazamos la libertad. Una elección entre dos extremos políticos que están a una semana de encontrarse en las urnas. Todo aquel que sienta que la bandera lo abraza, que la bandera lo llama, que la bandera lo convoca, no importa de dónde venga, que venga a construir la etapa que viene en la Argentina. Una etapa que iniciará el próximo 19 de noviembre, cuando los argentinos deberán elegir entre el continuismo del actual gobierno o un salto al vacío representado por un outsider de la política. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Si cambiamos, podemos terminar con la inflación. Uno de los principales problemas para el golpeado bolsillo de los trasandinos, que con un 140% de inflación interanual y el 40% de población en la pobreza, se enfrentan a una decisión política entre el peronismo y un partido de ultraderecha que promete la dolarización. ¡Viva la libertad, carajo! No voto porque me gusta este candidato, sino que lo voto a este porque no quiere que gane el otro. Es decir, que hay un porcentaje muy importante del electorado que va a buscar el que considera el mal menor. Y es que en 7 de las 12 encuestas monitoreadas por el diario La Nación, le dan la victoria a Javier Milei sobre Sergio Massa, que ganaría el balotaje en 5 de los sondeos, aunque los expertos aseguran que se trata de una carrera presidencial completamente incierta. O sea, si las elecciones fuesen hoy, ganaría Milei, con los números que manejamos hoy, pero bueno, creo que uno tiene que considerar lo que pasó en la elección primaria, en la elección general. Argentina acostumbrada a la sorpresa electoral, Argentina acostumbrada a la volatilidad. Viene la Argentina previsible, sin sorpresas. Porque si hay algo que los argentinos no estábamos esperando, es quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. Un deseo con el que acudirán a las urnas los 36 millones de argentinos el próximo domingo para elegir al nuevo inquilino de la Casa Rosada, quien gobernará el vecino país hasta 2027. Hola a todos, yo soy el león, yo la bestia en medio de la avenida. Ambos candidatos se enfrentaron este domingo en el último debate para tratar de convencer a los indecisos y conquistar con esto la preferencia de los casi 9 millones de votantes que dejaron los 3 candidatos que quedaron fuera del balotaje y los más de medio millón que votaron en blanco en segunda vuelta.
Bueno, lo que veíamos recién, a esta hora se está llevando a cabo el último debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa. Esto es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ambos candidatos están confrontando sus ideas sobre la economía, las relaciones internacionales, que es el punto que están abordando ahora, educación, salud, trabajo. Vamos a escuchar parte de lo que están intercambiando. Sergio Massa con la palabra. Es importante que digas si los Kelper tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste... Ha sido esta intensa jornada, por supuesto, le vamos a estar dando cuenta en los próximos minutos y en nuestras futuras ediciones. Revisamos otras informaciones. Si usted vive en departamento y se le ha echado a perder alguna vez el ascensor, sabe lo que significa tener que subir a pie una escalera larga, ¿no? 2.000 bomberos también lo saben, pero en su caso tuvieron que subir caminando y cargando su equipo de trabajo los 62 pisos de la Torre Costanera. Se trata de la 8ª versión de Corramos por la Vida, una iniciativa que busca promover la donación de órganos en nuestro país. Si los Panamericanos nos impactaron con deportes curiosísimos, como la pelota vasca que se juega con la mano, sin ningún tipo de raqueta. Estar golpeando con la mano. Esta zona es la que se hace más dureza, porque esta es la zona de impacto donde uno le pega la pelota. Esto no está tan lejano, pues son 2001 bomberos, son muchos bomberos los que se inscribieron para subir el edificio más alto de América Latina y con todo el equipamiento a cuestas. Son como 25, 30 kilos más o menos, más eso sobre el peso de nosotros, porque las botas igual todo pesa mucho más. No hay un edificio tan elevado en Paraguay, lo que atrae intrépidos guaraníes. No, en Paraguay el más alto creo que tiene 30 pisos. Ya verlo es un impacto. No vemos ni la punta, vemos. Será una tarea mayúscula. ¿Lo has hecho antes? Porque se hace... No, pero preparada sí, hemos entrenado bastante. Sí. En 2017 reporteamos la misma prueba y esto encontramos en nuestro archivo. Parte. ¿Cuánto entusiasmo y velocidad? 45 pisos después. Pero van por el desafío, y es que la razón que les motiva es visibilizar una necesidad imperiosa de trasplantes para cientos de personas. En mi casa mi mamá falleció esperando un órgano, entonces bueno, para mí esto también tiene mucho significado. Por eso el nombre, Corremos por la Vida, para una prueba que así comienzan los inspirados paraguayos. Hagamos un ejercicio juntos, miremos hacia arriba. Sí. En realidad nosotros, los paraguayos, no tenemos miedo. ¡Vamos, Torito! Vamos, ¿cómo se vive? ¿Hay ansiedad? Sí. Dicen los extranjeros frente a ese imponente armatoste de 62 pisos que entre nubes ni siquiera deja ver su testa. En la cita hay también colombianos, hondureños, guatemaltecos y ecuatorianos, más un nutrido contingente chileno. De verdad parecen los panamericanos, nos dicen. Pero Martina Bail corría con una cosa que no le pesa nada. Claro, nosotros no. Tampoco es que corran, más bien trotan los más aventurados y la mayoría solo camina. ¿Qué traes de música? Movidas, De Gardel, un clásico argentino. No, nos dormimos, nos quedamos sentadas ahí. No, tiene que ser algo que motive. Es que el esfuerzo es brutal. Son 1.800 escalones. En rigor sí, esa es la cantidad, pero a partir de esa cifra otra voluntaria tras el ascenso deja ver una denuncia. Acabo de terminar la carrera. Los 133 pisos, bueno, son 64, 62 como dices, son muchos más. Si tú contás los escalones, son muchos más. Nada grave, como denuncia es anecdótica, pero no deja de ser razonable su cálculo de los peldaños. Lo que pasa es que un edificio normal tiene entre 14 y 15. Y este tiene 22 o 24 por piso. Me fui contando escalón por escalón. Entonces, si tú lo ves a un edificio normal, son 133. Pero 71 pisos más, 71 pisos menos, lo importante es participar. Como lo hacen los paraguayos. ¡Claro! ¿Qué te dije? Que subieron rápido, además, porque se tienen que ir, escuche bien, en bus hasta Asunción. Es que nos estaban esperando. 48 horas en bus de venida y lógicamente ahora nos espera de vuelta. Para sacarse el sombrero, o el casco en este caso, por su participación, igual que la de muchos chilenos de todo el país, para visibilizar la necesidad de contar con donantes para trasplantes. Siempre se necesitan más donantes y donar un órgano es ayudar a correr por la vida. No es competencia, nos aclaran, pero uno ahí, queriendo polemizar, busca siempre algún tipo de competencia. ¿Llegaste recién? Compito conmigo mismo, obviamente. Sí. ¿Te ganaste? Sí, me gané. 20 minutos por lo menos. Aunque los tiempos de ascenso no son lo relevante, al menos para este bombero. Esperaba demorarme 1 hora y estuve 1 hora y media. A mejorarlo el próximo año. Por ahora, todos bajan en ascensor. Y ya piensan en la próxima versión, la 9ª, del Corramos por la Vida.
Luego de casi 8 días prófugo de la justicia, la madrugada de este domingo, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, se entregó en la cárcel de Traiguén. Entró por un portón lateral y acompañado de su abogado. Yo no he violado a nadie, ni he hecho uso de mi poder. El imputado se encuentra formalizado por 4 delitos de violación, 2 de ellos en calidad de reiterados, 1 delito de aborto y 3 delitos de abuso sexual. Ahí voy a demostrar mi inocencia en los tribunales. Solo horas antes de que se entregara en la cárcel de Traiguén, el aún alcalde de Renaico conversó con un equipo de 24 horas, reiterando su inocencia de las diversas y graves denuncias de connotación sexual de 5 mujeres, 2 de ellas menores de edad a la fecha de los hechos. La policía no puede estar preocupada buscándome a mí cuando yo no siento que no tengo cometido ningún delito. ¿Usted siente eso? Así es, yo siento y soy categórico en decirlo, yo no he cometido ningún delito. Pero hay acusaciones, hay 2 violaciones, hay 2 abusos sexuales, hay un aborto, una inducción a un aborto, alcalde. Sí, pero eso hay que investigarlo. Nosotros estamos disponibles a colaborar con la justicia. Siempre hemos estado disponibles en todas las situaciones. ¿Se dio la fuga? Yo creo que fue una situación que se dio en el momento, ¿ya? No fue una acción planificada de ninguna manera. No tuve nada que ver con lo que se dice hoy día por los medios, que hubo todo un... ¿No hubo red de apoyo? No hubo red de apoyo. No estuve de acuerdo con lo que se dictó, porque yo la verdad es que estoy muy tranquilo de mi conciencia, con mi persona. Dice que reflexionó respecto de su condición de prófugo y que por su entorno más cercano, familiares y amigos, tomó la iniciativa de entregarse a la justicia. Decidí entregarme por mi familia, como lo he dicho antes, por mi entorno, por las preocupaciones de mis amigos, por mis colegas de trabajo. Solo que las circunstancias de la vida me tomaron a tomar esta decisión y reflexionar un poco, porque yo en mi vida jamás empecé a estar en prisión preventiva, menos en la cárcel, sino yo no estudié para eso, yo no estoy haciendo esto, todo lo que he hecho en mi vida de parte mía y de parte de mi familia para llegar a esto. Pase lo que pase, vamos a terminar mi gobierno y vamos a seguir gobernando, y todas las obras no las van a poder destruir, porque la historia no se destruye de un rato para otro. El 3 veces elegido como alcalde de Renaico, antes de su formalización pidió días libres. Luego se confirmó que Reinao estaba haciendo uso de sus vacaciones, es decir, recibió su sueldo estando prófugo de la justicia. Dice que no dejará su cargo. Pero las tomé y es un derecho legal que uno tiene, ahí no hay nada ilegal, y eso es parte de lo que nosotros tenemos en este país y tenemos que asumirlo, y también debe respetarse, por supuesto. ¿No es moralmente reprochable aquello? No, porque es un derecho que yo tengo y lo tiene cualquier ciudadano de este país, no es un derecho. ¿Por qué no ha presentado su renuncia entonces? No lo voy a hacer porque no me siento culpable de ninguna situación que hoy día se me acusa, no la siento. Y no la siento, por tanto no voy a hacer algo, renunciar por algo que yo no siento que cometí. Entonces, por tanto, obviamente yo estoy y no lo voy a hacer. La madrugada de este domingo, a eso de la 1:40 y ayudado por gendarmería, no entró por la puerta principal, sino por un portón lateral al centro penitenciario, en este auto blanco que pertenece a su abogado. Nosotros vamos ahora a estudiar las acciones que vamos a interponer en los próximos días. ¿Dónde estuvo Juan Carlos Reinao? No lo sabemos. ¿Cómo se encontraron con él entonces? Él nos comunicó, se contactó con nosotros y nos dijo que tenía la intención de volver de cumplir con la medida cautelar que se le dispuso. ¿Y dónde se encontraron porque llegaron con él? No, lo encontramos a unas cuadras más atrás. ¿Él queda en una habitación especial? No, él queda donde corresponde estar nomás. ¿En alguna enfermería? No. Muchas gracias, hasta luego. Una de las 5 denunciantes aún le asombra el poder que tiene el ahora imputado, incluso en el poco tiempo de estar detenido. Está con privilegios que el resto de los mortales, por decirlo de alguna manera, no los tenemos o no los tendríamos. Y no creo que nos pegó muy fuerte con este mensaje de haberse entregado cuando quiso, a la hora que quiso, de la manera prácticamente que él quiso, o sea, eligió todo. Siento que esto me hace sentir que en realidad este es un hombre que tiene mucho más poder del que pensábamos. Es un caso de un tratamiento
privilegiada por una persona que es un prófugo de la justicia. Encontramos que es algo totalmente inaceptable que él elija el día, hora y forma en la que se entrega una vez que la policía lo acorrala. En Renaico las reacciones son diversas, también a la espera de que el Consejo Municipal pueda elegir una nueva autoridad comunal. Lo único que hay que esperar es que la justicia tiene que hacer su trabajo. Nada más, porque uno ya como vecina de acá no puede hacer nada más. No, está bien que se haya entregado y tiene que hacerse cargo. Si es inocente, la justicia va a ser, me imagino que va a ser sobre él, pues si está culpable tiene que pagar todo lo que hizo, ¿no? Y apoyo fielmente a todas estas mujeres que se atrevieron a alzar la voz y a decir las cosas como son. Pero está bien, sí, que ahí vea él que demuestra su inocencia. Yo pienso que eso sería lo ideal. El Consejo se va a reunir en forma soberana y en esa instancia se va a elegir el alcalde suplente. Yo pienso que los concejales están llanos a hacer democráticamente elegir al que pueda ser el suplente. Eso no ocurriría mientras legalmente, aunque usted no lo crea, continúe de vacaciones. Ya en prisión preventiva, será la justicia en 4 meses de investigación la que dirá la responsabilidad que le cabe a Juan Carlos Reinao Marilao en los diversos y graves delitos que se le imputan. Continuamos con las noticias contándoles que entre 40 y 50.000 personas participaron del Open Fatch 2023. Esto equivale a la capacidad del Estadio Nacional. Hasta FIU disfrutó de las acrobacias y sobrevuelos de aeronaves como el F-16 o los halcones, una actividad gratuita que se va a realizar año por medio a partir del 2025. Esto que ustedes ven aquí simula la cabina de un T-35 Pillar, aeronave donde aprenden a volar todos los pilotos de la Fuerza Aérea de Chile. Y usted puede vivir la experiencia. Una oportunidad para adentrarse en los cielos sin salir de la Tierra. La Fuerza Aérea hizo una invitación gratuita a un fascinante viaje aeroespacial. A mí me encantan los aviones, son súper bonitos. Nunca me subí a uno, pero no, de verdad vine a conocer y me encantaron. Sí, es algo que finalmente tú no ves todos los días, entonces no deja de ser bonito. Estar tan cerca es difícil, no se da nunca, así que en realidad vamos a ver todo lo que hay. Más de 40.000 personas asistieron al Open Fatch 2023, un panorama para conocer e interactuar con parte de la tecnología aeroespacial que sirve a nuestro país y con los aviadores militares presentes. Da para la ciudadanía, para que tengan la oportunidad de que aquellos que no puedan ir a actividades puedan ver en una actividad más recreacional, conectarnos con las familias. Yo creo que hay mucho interés por conocer, por el acercamiento. Yo creo que cada vez tenemos una Fuerza Armada relacionada con la ciudadanía, mostrando cuáles son las capacidades que tenemos como país. Los sobrevuelos eran parte de los atractivos más esperados. A pesar de las inclemencias climáticas, se despejó el camino para el espectáculo aéreo. Desde el imponente F-16 hasta las acrobacias deslumbrantes de la escuadrilla Halcones, los favoritos se tomaron los cielos. Ay, las peripecias tan cerca que están siempre, entonces como maravilloso. Sensacional, todo súper lindo, impresionante. La escuadrilla Halcones se robó el corazón del público. Es uno de los mejores equipos acrobáticos del mundo que alcanza velocidades de 400 kilómetros por hora. Un orgullo tremendo, felicidad por cumplir sueños quizás de niño que hoy en día los puedo cumplir siendo el comandante de la escuadrilla Halcones. Y mucho orgullo, mucha responsabilidad por llevar el nombre de Chile, la bandera de Chile y de la Fuerza Aérea. Los niños y niñas pudieron vivir la experiencia de ser pilotos por unos minutos en los simuladores de aeronaves. Puedo ver bien cómo se dirige con la palanca. A pesar de que es sensible, los movimientos se sienten tan reales, incluso cuando uno llega a chocar. No, súper bacán. Me siento como una pilota que está viviendo la experiencia de estar por fin en vivo. Las bandas de músicos de la Fuerza Aérea elevaron aún más el ambiente con una presentación magistral, un panorama que para muchos tiene un significado especial. La verdad siempre me ha gustado la Fuerza Aérea por mi papá, que lo veía cuando iba a las antiguas actividades que están en la Fuerza Aérea, y su papá también.
Así que es como un paso de generación en generación que me pasa a mí. Es mucha emoción, pues. Cuando yo volaba en aviones a hélice, en los B-26, que ya son piezas de museo, y ahora esto, a lo más moderno. Evento que llegó para quedarse. Los años que no haya FIDAE habrá Open Fatch. Ahora solo queda esperar hasta el 2025, año en que la base aérea El Bosque volverá a abrir sus puertas para el público de forma gratuita. A 30 años de la muerte de Pablo Escobar, por lejos el traficante más poderoso de la historia, un equipo de TVN viajó hasta Colombia y recorrió los lugares más importantes ligados al mayor narcotraficante de la historia, pero fundamentalmente recogió impresionantes testimonios de sus víctimas. La invitación es para que hoy, después de 24 horas central, usted pueda ver este documental, Pablo Escobar, 30 años de una herencia maldita. Y queremos hablar precisamente sobre aquello. Estamos junto a Claudio Arévalo, quien ha encabezado desde el punto de vista periodístico esta realización que hemos estado viendo, Claudio, con avances, con anticipos, y que está centrada, primero que nada, buenas noches, en los testimonios de las víctimas, ¿no? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Buenas noches. Claro, para nosotros como equipo de Series 24 es una alegría poder volver a mostrar un reportaje de Series 24, en esta ocasión centrada en el narcotraficante más importante de la historia, como tú decías, Pablo Escobar, pero también había y hay un desafío de cómo plantear este reportaje sin tocar este tema del Robin Hood de Colombia, como se le conoce allá en Medellín a Escobar, y por eso quisimos centrarnos en la historia de las víctimas. Solo, por ejemplo, para graficar con datos, se estima que son más de 5.000 las víctimas fatales que dejó el narcotráfico y especialmente el cartel de Medellín en esta guerra del narcotráfico que ha dejado en 30 años más de 20.000 fallecidos, más de 20.000 asesinados por los principales carteles, entre ellos, por supuesto, el cartel de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar. Pero además de todo esto, Iván, muchos de los casos más emblemáticos relacionados a la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, el atentado al avión de Avianca, que dejó más de 110 fallecidos, el atentado al DAS, que dejó a 66 personas asesinadas, siguen en la impunidad. ¿Qué tiene que ver esto? Empresarios, políticos, la corrupción, que sigue siendo un tema actualmente en Colombia. De hecho, el presidente Gustavo Petro y la campaña presidencial de él ha sido vinculada a supuestos financiamiento de narcotráfico. Y nada menos que por testimonios que vienen de su propia familia, ¿no? Su ex nuera. Ahora, es interesante lo que tú planteas, Claudio, porque muchas series o muchos documentales que se han hecho sobre la figura de Pablo Escobar terminan mitificando al delincuente y se pasa de alguna manera por alto el dolor que genera y las fracturas profundas que genera en Colombia. Te voy a dar un ejemplo. Mira, nosotros fuimos al barrio de Pablo Escobar, que construyó Pablo Escobar, donde construyó 400 casas y hoy son más de 4.000. Hablamos con uno de los dirigentes históricos del barrio y nos decía, acá en este barrio era mucho más fácil armar una escuela de sicarios que una escuela para niños. De hecho, recién hoy, hace 2 años prácticamente, el Estado colombiano construyó un jardín infantil, que fue el primer edificio, más de 30 años, que construyó el Estado colombiano. Después de todo lo que construyó esa es la ausencia del Estado, y fue ahí donde atacó, donde llegó Pablo Escobar y la presencia del narcotráfico para justamente apoderarse, dominar a la población de Medellín. Desde allí también salió su gran cartel de sicarios, que generó, por supuesto, temor y tantos asesinatos, no solamente en Medellín, sino también en Colombia. Ahora, en este sentido hay una mirada que es interesante también, Claudio, que tiene que ver con la figura de Pablo Escobar. También es la primera que crea, si tú quieres, una mega organización criminal. Cuando hablamos de crimen organizado en América Latina y hoy día estamos enfrentando fenómenos como el Tren de Aragua o las maras en Centroamérica, evidentemente hay un antepasado que es cómo se profesionaliza, entre comillas, el crimen. Y Pablo Escobar tiene un rol súper importante allí. Es tener jerarquía, estructuras, departamentos, corromper el poder. Él llegar a ser un actor político, fue diputado de la República. Él da el salto finalmente en la cuantificación del narcotráfico. En algún momento se habló de que de 4 líneas de cocaína que consumían los americanos, los estadounidenses, 5, al revés, 4 eran... 4 de cada 5. 4 de cada 5 o sea, eran entregados por Pablo Escobar y por el cartel de Medellín. Claro. Estuvo en algún momento en la revista Forbes como uno de los hombres más millonarios del mundo. Aglomeró a más de 2.000 sicarios en algún momento. Ese es parte del poder. Ejército. Corrompió empresarios, corrompió a políticos y además muchos de los expertos, nosotros entrevistamos a más de 20 personas en total en este reportaje, muchos de ellos nos decían de que acá hubo una especie de hipocresía por parte de la sociedad colombiana. ¿Por qué?
Porque en algún momento a estos narcotraficantes, no solamente del cartel de Medellín, sino también de Cali, se les decía los mágicos, que aparecieron con mucho dinero de una manera sorpresiva y espontánea, y los empresarios y políticos iban aceptando que les compraran sus casas, sus haciendas, como la Hacienda Nápoles, y sus parcelas, hasta que Pablo Escobar llegó a ser político. Ahí dijeron, esto está un poco peligroso, y por supuesto abandonaron la idea de que Pablo Escobar siguiera avanzando como político. En algún momento se especuló, entrevistamos por ejemplo al sobrino de Pablo Escobar, a Nicolás, que nos decía que para Pablo Escobar, para su tío, era una idea más que un sueño ser en algún momento presidente de Colombia. Entonces, te habla un poco de lo que fue también el panorama de Colombia en los 90. Claudio, bueno, este es el mismo equipo que realizó, por ejemplo, el reportaje sobre el Darién, que es un reportaje que tiene 10 millones de visualizaciones en YouTube. Es verdaderamente impresionante, además está postulando a diversos premios. 30 años después, ¿cuál es la herencia que queda finalmente en Colombia? Porque hemos visto lamentablemente aflorar ciertos brotes de violencia últimamente en Colombia, que parecía un país que le había puesto de alguna manera el peso del Estado encima a la violencia del narcotráfico y la guerrilla. Pero de pronto uno ve las noticias y nos toca a nosotros presentar que hay rebrotes. 30 años después, ¿cuál es esa herencia? Yo creo que hay dos herencias. Primero, Colombia lamentablemente sigue siendo uno de los países más corruptos de América, sigue siendo el principal productor en el mundo de cocaína, pero además, como tú lo decías, la herencia de Pablo Escobar cambió de estos grandes carteles, donde desafortunadamente sigue, por ejemplo, los carteles mexicanos, a estas organizaciones multicrimen. Una de ellas, el Tren de Aragua, que lamentablemente ha llegado a Chile. Y una de las preguntas que se hacen no solamente los expertos, sino también las autoridades, ¿qué tiene que pasar en los países principalmente de América y de América Latina para que no se vuelva a repetir una figura como Pablo Escobar? Tiene que ver con el trabajo de corrupción y donde no está llegando el Estado, lamentablemente, no solamente en Colombia, sino que en muchos países de Latinoamérica. Bien, pues Claudio, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a dejar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver esta noche después de la edición central de 24 horas. El rockstar del mundo del narcotráfico. Minero no tiene vínculos con el narcotráfico. No sabemos ni quién es él, únicamente nos regaló un barrio. Podemos decir que casi fue como un actor político. Penetró, digamos, a todas las capas de la sociedad. Que renuncie porque yo estoy dispuesto a presentarme personalmente en el Congreso de la República y a enfrentarme con él. A esta hora son poco más de las 9 de la mañana en Colombia y la situación es muy confusa. Pues era un Estado completamente derrotado por el terrorismo de Pablo Escobar. Tristeza, lágrimas, amargura. Lo que se le atravesara lo asesinaban. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista. Pablo Escobar es el asesino más grande que ha tenido este país. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Que le mató la mamá y los primos y hasta el hijueputa de marica cree que es porque es policía que sí yo tengo miedo a ese hijueputa, ¿o qué? De todas maneras, el que ríe último ríe mejor. Crónicas del domingo. A eso usted se identifica porque el 70% de nuestra población se autoclasifica, se percibe a sí mismo como parte de la clase media. Son cerca de 6.200.000 personas. Se trata de un grupo que es difuso, compuesto por personas con distintas realidades que han logrado, con el esfuerzo de sus familias y el propio, un mejor nivel de vida. Todos tienen en común que si no trabajan, no ganan y que con la cesantía comienza a tambalear gravemente su seguridad económica. A nivel mundial, la clase media está en crisis. En Chile está enfrentando los embates de la economía. En Crónicas del Domingo, la clase media al borde de la pobreza, de Verónica Moscoso y Gabriela Acuña. La inflación, las bajas tasas de crecimiento, el desempleo que no da tregua han sido un duro golpe para miles de familias de clase media chilena. Me tocó a mí, fue uno de los perjudicados en esta pasada. Hay gente que sí, en verdad, les da vergüenza a veces decir que está mal. A mí no me da vergüenza porque esto yo no lo pedí. No quise quedar sin trabajo. Pueden pensar
No, pues se vaya para ganar menos o cómo voy a estar trabajando en eso. Personas con toda una vida de trabajo que han visto reducida su capacidad adquisitiva y que mes a mes deben cumplir con sus obligaciones económicas. En el fondo tú te empezás a gastar no solamente la indemnización, sino básicamente tus ahorros. Va a llegar un minuto en que ya no voy a poder más. ¿Cómo va a resolver el tema de la pensión, de la comida, del arriendo? Una nebulosa clase media a la que hoy más que nunca se le hace cuesta arriba llegar a fin de mes. Hoy día, lo que yo ya logré, lo voy a perder y voy a tener que volver y no tengo idea cuándo esta cosa va a terminar y yo voy a poder retomar una actividad, no para ganar mucho más ni para ser millonario, sino para poder sostener un nivel de vida que ya habíamos logrado. Yo creo que decir de que uno es de clase media ya no es tanto como ese optimismo, esa aspiración, más que como una reducción de la clase media, lo que nosotros estamos viendo es como una pauperización de la clase media. Quizás no es caer directamente en la pobreza, pero es acentuar aún más estos niveles de vulnerabilidad. No son ni ricos ni pobres, son millones los chilenos que se identifican con la clase media. Sí, me considero de clase media, pero igual con dificultades económicas. Un concepto que tiene múltiples definiciones e interpretaciones. Porque yo trabajo, tengo todos los días para comer, no soy pobre. Soy profesional. Básicamente eso me hace sentir que soy clase media. No puedo tener tantos lujos como quisiera y principalmente tengo que priorizar el costo de la vivienda, la salud sobre todo. Le preguntamos a expertos, ¿qué es ser de clase media? Podemos sostener nuestras necesidades básicas sin un gran esfuerzo ni carencias, ¿no es cierto? No vivir con tanta estrechez. Dedicarte a ocupaciones que tienen un mayor reconocimiento, no solo en términos de remuneraciones, sino que también son vistas con un mayor estatus a nivel social. Voy a mandar el WhatsApp para ofrecer los huevos, para poder reunir algo de plata mensual. Paula es ejecutiva comercial, se autocalifica de clase media, necesita trabajar para vivir, no tiene propiedades ni herencias. La venta de huevos en su condominio le permite sortear el día a día frente a la prolongada cesantía. Invierto y recupero la plata en un corto tiempo. Pero en el fondo sigues buscando algo... Sigo buscando, claro, un trabajo estable, ¿cierto? Un trabajo estable el cual me ayude a continuar con mi vida y mantener mi vida que tengo con mi hija. Paula tiene 47 años, ha recorrido todas las ferias laborales en distintas comunas buscando una nueva oportunidad. No es la primera vez que se enfrenta a esta situación, sí es la primera vez que no logra conseguir un puesto de trabajo. 4 meses, yo creo que he postulado fácil como a unos 80 trabajos. En una plataforma el otro día revisé y había postulado solo en esa plataforma 40. Mucha gente sin trabajo, entonces a las entrevistas o a las ferias laborales a las cuales he ido hay mucha gente sin trabajo. ¿Ya? Buscamos tanto cargos operativos, técnicos, administrativos, profesionales. ¿Ya? La idea es que rellenen una ficha con sus datos y me la entreguen junto a su currículum. En el caso de que se abra alguna vacante que se ajuste con su perfil, su experiencia, conocimientos y aptitudes, le invitemos a participar de un proceso. Recién el último trimestre móvil, el desempleo dio un pequeño respiro tras 10 meses consecutivos al alza. Aún así, los expertos hablan de un estancamiento en el mercado laboral. 882.000 personas hoy buscan trabajo, 120.000 más que hace un año atrás. Y aún quedan por recuperar casi 500.000 de empleos que se perdieron con la pandemia. Impresiona la gran cantidad de desempleados de todas las edades que llegan desesperados a buscar trabajo a las ferias laborales. A esta que se hizo a comienzos de octubre en Maipú, llegó un 30% más de personas que el año pasado. El problema es que actualmente la oferta es infinitamente menor. Tengo que pagar un arriendo, tengo que mantener mi familia y como es un trabajo sin contrato, no hay indemnización, no hay un seguro de cesantía. Entonces tengo que salir para generar recursos. La verdad estoy buscando trabajo en lo que sea.
La opción que me den yo voy a entrar a trabajar, porque ya la necesidad es bastante. El pago del crédito hipotecario, angustia. Esta ejecutiva comercial renunció voluntariamente a su empleo porque le ofrecieron un sueldo mucho mejor al mes. Los números no dieron y quedó, como se dice en buen chileno, sin pan ni pedazo. Entonces voy a tener que ver qué alternativas tengo, digamos, dentro de tal vez buscarme algo más pequeño con mi hija, a lo mejor algo más barato, no lo sé. Pasa todo el día revisando anuncios que se acerquen a lo que sabe hacer. Va a cada entrevista porque tiene una hija en edad escolar y gastos fijos que cubrir. En el colegio de mi hija todos los meses que debo pagar y finalmente también ahí estoy complicada, digamos, atrasada. No sé, eso va a llegar un minuto en que ya no voy a poder más. En mi búsqueda de trabajo espero no llegar a esas instancias porque finalmente se torna hasta complejo dormir. Claro, uno recibe seguros de cesantía o uno tiene ahorro, pero finalmente eso se empieza a acabar cuando uno tiene todos los gastos definidos mes a mes. Una economía que crece menos y una crisis que golpea a los hogares sin distinción, que se refleja en las interminables filas de las ferias laborales, donde el grueso de personas que llega a buscar empleo son de clase media, muchas sobrecalificadas para los trabajos que ofrecen. El año pasado, por ejemplo, cuando hacíamos una feria laboral, conseguíamos empresas que en total, no sé, ofrecían, ponte tú, 7.000 empleos. Hoy día, con el mismo esfuerzo, conseguimos nomás 1.800. Patricio Narea, de profesión ingeniero, llevaba 20 años trabajando como gerente de producción y abastecimiento en la misma empresa, una firma que se vio obligada a reducir personal. A él le tocó en abril. De esa fecha hasta ahora no para de buscar trabajo en varios cargos, incluso en áreas que nunca le han gustado. Al principio uno es como más selectivo, dice, ya, este es mi puesto que yo quiero, más o menos lo que hacía antes, y como que uno destina a ese objetivo. Dedica gran parte de su día a esta búsqueda incesante, tal como si fuera un trabajo. ¿A cuántos trabajos has postulado? No sé, serán 50, 60 o más, tal vez, no lo sé. No, son muchos en realidad. Psicológicamente es una cosa que te va presionando porque estás viendo las deudas. Como la mayoría de los chilenos, tiene gastos fijos que cubrir mes a mes. La educación universitaria de su hija, el dividendo de la casa donde vive su exmujer, el arriendo de su departamento y las contribuciones. Te empezás a gastar no solamente en la indemnización, sino básicamente tus ahorros y en el fondo una serie de cosas que te van impactando en la vida diaria. Uno antes se compraba sus cositas y para comer, que eran más delicatessen, y hoy día ya no, un poco en el fondo lo justo y necesario. Y aún así es bien caro. Uno va al supermercado, le echa un par de cosas y ya son 100.000, 150.000. Tampoco el Spotify, tampoco el Netflix, todas esas cosas se han ido eliminando. Hoy solo desea volver a ese nivel de vida, pero apenas logra con mucho esfuerzo costear la educación de su hija. Y le gusta mucho que sus papás hayan sido tan esforzados. Ella también se esfuerza mucho. Si bien ella no ha vivido las estrecheces que vivimos nosotros, ella lo entiende perfectamente. Pues es algo que vamos a tener que afrontar como familia. De hecho, ahora hace poco encontré un trabajo el fin de semana para poder también cooperar en la economía de la familia. Mi hija no se había visto enfrentada a esto porque la mamá nunca había estado sin trabajo tanto tiempo. Para ella igual ha sido un poco complejo, entonces ella misma se da cuenta y me dice, mamá, te llaman, mamá, de tantas entrevistas, mamá, te llaman de todas partes, pero ¿por qué no te dan el trabajo, mamá? Hija, no lo sé. Son personas que vienen de familias de esfuerzo, sin herencias, cuyos padres lucharon para darles educación. Tengo sí la alternativa de mis padres, pero sería como la alternativa de ir a vivir con ellos, ¿cierto? Pero es un poco perder esta independencia. Es una combinatoria entre cambiar de ocupación, cambiar de nivel educativo, tener otra identidad y un reconocimiento propio y externo, ¿verdad? Y salir un poco del margen de las grandes estrecheces que se han vivido en buena medida en términos intergeneracional. Patricio es el primer profesional de su familia, para él todo un orgullo, su madre ex empleada pública y su padre comerciante.
Tener un televisor, tener un auto era una cuestión súper elitista en mi época, cuando yo era chico. Bueno, yo voy a seguir avanzando y de repente esta cosa como se trunca. Y llega hasta aquí y como que uno no sabe para dónde sigue. La clase media aparece en Chile en el siglo XIX a partir de un grupo de trabajadores independientes, comerciantes, profesionales que surgieron por la modernización y urbanización. Un segmento que aumentó fuertemente entre los años 1920 y 1960 gracias a políticas públicas de Estado. Porque el Estado te debería proteger y cuando tú no puedes pagar no te deberían quitar tu propiedad, pero en el fondo lo que pasa hoy día es que si no puedes pagar te lo quitan nomás, se da remate y tu propiedad ya no existe. No puede evitar no agobiarse. Algún tipo de subsidio para subsidiar el agua, para subsidiar la luz, no existe. No puedo acceder a eso. No tengo alternativa porque no, el gobierno o el Estado no me lo va a proveer, porque según ellos no califico por el porcentaje que tengo en la ficha, digamos. Estoy un poco marginada y siento que esa somos la clase media. Según la encuesta Equifax, 6,2 millones de personas en Chile son de clase media. La mayoría trabaja para pagar y hace malabares para sobrevivir. El 68% no tiene casa propia a su nombre y un 67% no tiene auto. Basta una enfermedad grave en algún integrante de la familia o más de 3 meses sin empleo para desestabilizarse y dejar de pertenecer a este estrato socioeconómico. Y este tema del trabajo nos puede afectar a cualquier persona, o sea, no es un tema solamente mío. Esta feria laboral que se hizo en el Estadio Bicentenario de la Florida congregó a más de 7.000 personas. A las 8:30 de la mañana ya había una fila con 1.500 desocupados de distintas comunas y de todas las edades. Hemos estado buscando y ha sido muy difícil, como que hemos buscado y no nos han llamado. ¿Cuánto tiempo llevas buscando? Como 3 meses. ¿Y hace cuánto tiempo estás sin trabajo? 4 años aproximadamente. A veces puede ser que esté sobredimensionado. Mira, si tuviera la respuesta ya hubiera arreglado el currículum y ya estaría trabajando, te lo aseguro. Desde el 2019, los ingresos de Roberto han sido una montaña rusa. Profesor de educación física de profesión, fue despedido en plena pandemia. En 20 años, por primera vez, quedó desempleado. Con la indemnización, compró un auto y junto a su mujer, que también es profesora, se reinventaron. Con miedo, pero empezamos, de a poquito. Y después nos dimos cuenta que eso nos estaba ayudando harto, mucho. Así que con eso nos solventamos de cierta manera. Paralelamente buscando trabajo en mi rubro. Pero alcanzaron a trabajar solo unos meses. El auto en el que depositaron todo el capital lo chocaron y no tenía seguro. Partió de cero, también consiguió un empleo de guardia los fines de semana. Tenía que mantener y alimentar a sus hijos. Tomé esa opción para poder darle esos gustos a nuestros hijos. Tener sus cosas básicas, colaciones, juegos. No sé, de repente, papá, comprarme esto, ya, ahí está. Solo el 19% de las personas ocupadas ganan más de 1 millón de pesos. La mitad de las personas ocupadas actualmente tienen un salario que es equivalente o inferior a los 503.000 pesos. Hay gente que dice clase media alta y clase media baja. Aquí no hay clase media, aquí hay ricos y pobres. La clase media está ya muerta, no existe. Una clase media que se está empobreciendo, está perdiendo su capacidad de consumo, su capacidad de acceso a bienes y en teoría, ¿verdad? Lo que debería caracterizar una clase media son cosas como, por ejemplo, su capacidad de ahorro, ¿verdad? Su capacidad de acceder a este tipo de bienes, pero sin que esto implique hipotecar a las futuras generaciones en términos del costo que tenga el acceso a este tipo de bienes o servicios. Una clase media que cada día se restringe más, sin acceso a darse gustos, cada vez más empobrecida y como si fuera poco, con un alto nivel de endeudamiento que ya alcanzó los índices previos a los retiros. Lo que yo ya logré, lo voy a perder y voy a tener que volver y no tengo idea cuándo esta cosa va a terminar y yo voy a poder retomar una actividad, no para ganar mucho más ni para ser millonario, sino para poder sostener un nivel de vida que ya habíamos logrado, te fijas, en mi familia.
Una clase media que se la rebusca para salir a flote, una clase media frágil, cada vez más vulnerable de caer tal vez por primera vez en su vida en la línea de la pobreza. Bueno, hay una buena noticia a propósito de este reportaje de Verónica Moscoso. Paula, la mamá que tenía que vender huevos que veíamos recién porque estaba cesante hace 4 meses, logró encontrar trabajo y comienza mañana. 24horas.cl. A ver, Despega MIPE consiste en un programa que entrega de forma gratuita cursos de capacitación a trabajadores, dueños, socios y representantes legales de micro y pequeñas empresas. Todo esto con el fin y el objetivo de aumentar su productividad. ¿Quieres saber quiénes pueden postular? ¿Qué cursos ofrece este programa? Es fácil, revise todas las respuestas en nuestro portal 24horas.cl. Ahora. Esta es una información que se supo hace instantes nada más. Se dio a conocer ya de manera oficial la lamentable noticia del deceso de Joan Jara, viuda del cantautor nacional Víctor Jara. Bueno, Joan era británica, nacionalizada chilena, se dedicó a la danza, fundamentalmente a la lucha por los derechos humanos y por décadas buscó a los culpables del asesinato de su pareja. Joan Jara obtuvo además el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales y también el reconocimiento de la Academia Chilena de Bellas Artes. Hablamos hasta hace poquito con Jorge Culón, integrante de Inti Illimani y amigo de Joan Jara. Hay en ella un tesón, una voluntad, no de venganza, siempre fue una persona muy dulce, pero sí de justicia, una ansia de justicia que creo que la mantuvo viva hasta hoy. Es bien curioso cómo ella no se fue hasta que el último de los asesinos de Víctor Jara no fue detenido, digamos. Y fue una mujer que creo que representa los mejores valores que nos dejó un siglo complicado como fue el siglo XX. Bueno, por supuesto, nuestro Departamento de Prensa y Televisión Nacional enviamos las condolencias a los familiares y cercanos de Joan Jara. Dejamos hasta acá las noticias. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga muy buenas noches.